Channel 5's Tim Herrera reports tonight Swaggart is stepping down from his powerful TV ministry while the Assembly of God Church investigates him for having an affair with a prostitute. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood. Thank you. Thank you. And God bless you. En la década de los 80, este escándalo sexual produjo mucho dolor en el cuerpo de Cristo y presten atención porque quizás la narrativa de esta historia en nuestros días no se ha difundido demasiado. Corría los años 80 y el predicador más popular de Estados Unidos se supone que era Jimmy Swaggart, mientras al frente tenías también al teleevangelista muy popular Billy Graham. Lo cierto es que Jimmy Swaggart tenía, por así decirlo, dos competidores inmediatos, porque se trataba de Gorman y Jim Bakker. Y la verdad es que no comprendo del todo, porque si de algo se trata la predicación es de que todos somos al final del día siervos inútiles que no tenemos nada más que cumplir con nuestro propio deber. Jimmy Swaggart era un destacado reverendo, evangelista, pastor, músico y personalidad televisiva que llevó a las multitudes a través de sus famosas cruzadas. Fue conocido por ser un talentoso pianista, facultado para el efecto, además de compartir la palabra de Dios en su iglesia local en el estado de Luisiana. Para la década de 1980, su programación ya era vista en más de 3.000 estaciones y sistemas de cable cada semana, lo que disparó su popularidad. Por aquellos días, más de 8 millones de ciudadanos estadounidenses sintonizaban sus emisiones y unos 500 millones en todo el mundo. ¿Y quién era su competencia inmediata?, se preguntarán muchos. Pues nada más y nada menos que Billy Graham. Sin embargo, ambos no pertenecían a la misma afiliación religiosa, porque no olvidemos que Billy recibió instrucción y formación con los bautistas del sur de Estados Unidos, y a lo largo de su ministerio trabajó arduamente y de forma incansable para que los cristianos hagamos a un lado las diferencias y trabajar en unidad, mientras que Swaggart pertenecía a las Asambleas de Dios. Poseedor de gran carisma, llegó a la cúspide, era visto en todos lados, por lo que muchos consideraban que los, entre comillas, rivales de Swaggart eran dos miembros de su propia organización, entre ellos los reverendos Marvin Gorman y Jim Bakker, ambos de las asambleas, es decir, de la misma escuela que Swaggart. Pues resulta que Jim Bakker era un teleevangelista que fundaría un imperio en los años 60, que inició con un programa de televisión denominado PTL, es decir, Praise the Lord. Con ese programa se ganó una multitudinaria audiencia que le propició, junto a su entonces esposa, fundar su propia cadena de televisión denominada PTL Network. Se estima que para los años 80 la contribución de sus seguidores ofrecía una suma de $1 millón por semana, algo así como 3,8 millones de dólares en la actualidad. En el año 87 saltó a la luz una serie de manejos oscuros de dinero porque la pareja llevaba una vida extravagante y llena de lujos, que comenzó a levantar sospechas. Luego se reveló que Bakker había pagado $265,000 a una ex secretaria, Jessica Ham, para mantener en secreto las relaciones sexuales que había mantenido con ella. Ya en 1989, Bakker había sido condenado a 45 años de prisión por fraude, evasión de impuestos y chantaje, dado que recaudar dinero por aire mediante apelaciones falsas o engañosas viola la ley federal y puede resultar en la revocación de la licencia para predicar. La decisión de revocar una licencia depende de la comisión, que regula las estaciones de televisión como la que PTL poseía en Canton, Ohio, a finales de los años 70 y principios de los años 80. Con todos estos escándalos, Jimmy Swaggart se quitaría a su primer rival de encima, condenándolo públicamente, aunque posteriormente realizaría estas declaraciones en la CNN. Talk about the need for Jim Bakker to repent. Do you think that he could ever be welcomed back, or should be welcomed back into his ministry? If Jim Bakker truly repented, I mean truly, honestly repented, most definitely, it will take a restoration time for anybody. And I don't want to zero in on Jim Bakker because it's the same for anyone. It would take rehabilitation, it would take restoration, it would take healing. But if an individual truly repents before God and truly proves himself, certainly that individual can come back and be a blessing to the people and be used by the Lord Jesus Christ. Marvin Gorman, otro teleevangelista que incomodaba a Swaggart por sus masivas audiencias y conocido en aquellos días por ser un acérrimo defensor de la monogamia y la familia tradicional, también resultaría envuelto en un escándalo de presunto adulterio. Swaggart no solamente aprovechó su enorme popularidad para condenarlo desde el púlpito, sino que promovió su expulsión dentro de las Asambleas de Dios.
y lo logró. De este modo, y en cuestión de meses, Jimmy Swaggart logró quitarse de encima a Baker y Gorman. Como represalia, Marvin Gorman contrató a detectives, entre los cuales se encontraba su yerno, para que siguieran y monitorearan cada paso de Jimmy Swaggart. Un día finalmente su intensa búsqueda daría frutos. Descubrieron a este ingresando a un motel con una trabajadora que vendía servicios para hombres adultos. Lo fotografiaron mientras ingresaban al edificio. El yerno de Gorman tomó una navaja con el objetivo de ponchar las cubiertas del carro de Jimmy Swaggart, que cuando retornó de dicha actividad no le quedaría otra que repararla. Era una orden del propio Gorman, que buscó retener a Swaggart en el lugar para increparlo. Cuando retornó Swaggart en tono nervioso le preguntó: ¿qué haces aquí? De inmediato Gorman le contesta: ¿qué haces tú aquí? Seguidamente lo reprocha: tenemos fotos tuyas con ella. O admites públicamente tu pecado o se la damos a los medios. Jimmy Swaggart juró que tomaría por lo menos entre 30 a 60 días para confesar públicamente, abordarlo con su familia y con su feligresía. Lo cierto es que el tiempo expiró y finalmente la fotografía fue entregada a los medios de comunicación. Finalmente, el 21 de febrero de 1988, Jimmy Swaggart se presentó ante su audiencia multitudinaria frente a toda su feligresía, en donde ofreció estas palabras: I do not plan in any way to whitewash my sin. I do not call it a mistake, a mendacity. I call it sin. In a highly emotional moment, the fundamentalist preacher turned and talked directly to his wife, Frances. I have sinned against you. And I beg your forgiveness. And then he asked for forgiveness from his son Donnie and his daughter-in-law, and from the standing room crowd of more than 7,000. The congregation wept openly and gave him a standing ovation. Yes, the ministry will continue. While the multi-million-dollar worldwide ministry goes on, Jimmy Swaggart is putting his future in the hands of the National Assemblies of God Church. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain. Para muchos de sus detractores, se trató de un montaje que básicamente fue un teatro de arrepentimiento para salvaguardar su imperio. Y para sus feligreses que permanecieron, fue un momento sin remordimiento en el que su pastor prefirió ser más como Pedro que como Judas. Para entonces, los tres ministerios de estos hombres estaban en ruinas. El reverendo Gorman se declaró en quiebra, Baker fue a prisión y el imperio de Swaggart se derrumbó. Más de la mitad de sus seguidores lo abandonaron y sus programas casi desaparecieron. But the National Assemblies of God disregarded the 3-month suspension recommended by the church's Louisiana district and ordered Swaggart out of the pulpit and off the air for a year. Central to that story, of course, are charges of sexual misconduct involving prostitutes. Jimmy Swaggart shall be placed on suspension for 2 years with the following conditions. 1. Rehabilitation shall be for a period of not less than 2 years. 2. He shall be without pulpit ministry for not less than 1 year. La situación empeoraría todavía más cuando la trabajadora de nombre Debra Murphy realizó una gira por varios canales para contar lo que en verdad sucedió y vendió toda su historia a la revista Penthouse. Lo curioso y paradójico de esta historia es que cuando todo esto tuvo lugar, consultaron muchos medios de comunicación al telepredicador y evangelista Billy Graham qué opinaba sobre todo esto. Su respuesta verdaderamente dejó anonadado a todo el mundo. Si le pasó a él, podría ocurrirme a mí. Este es un hombre santo de Dios. Ha ganado miles de almas para el Señor. Ya está herido, no acabemos con él. Oremos, sanemos y levantemos a nuestro soldado. No sé personalmente qué pensarían la mayoría de ustedes, pero una enseñanza clara hemos tenido hasta aquí de esta historia. Queridos, no estallemos de alegría cuando observamos que nuestro mayor enemigo en común se encuentra en campaña para azotar a ministros apartados.
sea un popular predicador mega reconocido o algún servidor anónimo de tu iglesia local. Y este es un mensaje para mí mismo y quizás también les sirva a ustedes. No nos pongamos contentos cuando el enemigo se sale con las suyas, desestabilizando y estropeando matrimonios, amistades, vínculos con propósitos eternos, líderes apartados y consagrados, incluso a tu pastor, aunque hayas tenido o tengas diferencias con él. No es una alegría observar que nuestros semejantes estén caídos. Confrontar el pecado tiene su regla en Mateo capítulo 18, versículo 15. Sin embargo, si tu hermano o amigo en tu iglesia local cayó, ora por ellos y que Dios los levante para su gloria. Como Billy Graham ayudó a levantar a Schwagart, aun cuando pudo beneficiarse monumentalmente de su caída. Oró por él y lo ayudó a levantarse. ¿Qué harían ustedes ante una situación así?